depende mucho del corte. La patata lisa es una patata muy fina, al estilo inglés que se llama, y necesita menos tiempo que las de palo o las onduladas, que es una patata más gruesa. Estaríamos hablando de 150 a 250 segundos. Aceite de oliva. Eso se nota siempre en el sabor después, ¿verdad? Por eso nosotros no hemos entrado en hacer productos con aditivos, ni conservantes, ni saborizantes, porque lo que quieres potenciar es un producto de calidad como es el aceite de oliva. Importante, vemos, ir dándoles vueltas también, ¿no? Sí, es muy importante darle vueltas porque al principio la patata, al entrar en la freidora, suelta el agua que lleva, y una vez que la patata coge cuerpo, la patata se pegaría. Entonces, claro, a la hora del envasado pues presentaría problemas y no sería bonito cuando el consumidor abre la bolsa y se encuentra unas patatas pegadas. Pero seguro que están igual de ricas, ¿eh? Están igual de buenas. Aquí es donde se añade la sal, que hemos dicho que es el único aditivo que se os permite aquí. Eso es. Como hemos dicho, es un proceso dentro de lo industrial, lo más tradicional posible. Lo que se hace a la hora de salar es, como en la freidora siempre intentamos que entre la misma cantidad de patatas con la misma cantidad de aceite para que los tiempos sean muy estables, lo que se hace es calcular para esos kilos de patatas que tiene el frito un porcentaje de sal. Y una vez que las patatas han reposado y han enfriado un poco, se le añade la sal. No cuando han enfriado de todo, sino cuando están un poquito calientes, para que coja ese punto de sal. Claro, se adhiera mejor la sal y el sabor, ¿no? Luego hay que dejarlas enfriar del todo antes del envasado. Eso es, luego las cogemos en sacos, las dejamos enfriar para que a la hora de llegar a la envasadora estén bien frías y no aceleres ningún proceso al entrar calientes en la bolsa. Maricili, ¿qué tipo de controles se le hacen al producto a lo largo de todo el proceso? Bueno, pues realizamos varios controles. Para empezar, sobre todo, realizamos análisis ya desde la materia prima. Cuando recibimos la patata cruda ya se manda a analizar. Para freír la patata no usamos una patata cualquiera, sino usamos una patata con unas características muy concretas y somos muy estrictos en eso. ¿Qué más hay que tener en cuenta? ¿Qué más es importante mirar? Nada más hacer la patata frita, pues mandamos ya esa muestra a analizar. Luego hacemos otra a los 60 días, otra a los 80 y otra a los 180 días para ver la vida útil del producto. Claro. Y luego aparte realizamos un montón de análisis microbiológicos, físico-químicos. Realizamos también análisis de superficies. De las máquinas, ¿no? De las máquinas, claro. Cuando las máquinas se limpian, nosotros tomamos pruebas para comprobar que efectivamente está completamente limpio y no tiene ningún residuo. Hay que decir que vosotros fabricáis, aparte de con vuestra marca, para grandes superficies, ¿no? Que sí, siempre se sabe que aprietan bastante, especialmente, ¿verdad? Son sí, muy estrictos también con estas exigencias. Sí, efectivamente los grandes son bastante exigentes y realmente yo como consumidora a mí me parece muy bien porque eso me da confianza en el producto, en la calidad del producto. Tenéis 2 líneas de producción y 2 líneas de envasado en las que envasáis distintos formatos. Eso es. Suben por una cinta a un multicabezal pesador, que es el que hace los pesos, y por un tubo formador se forma la bolsa de los diferentes formatos que tenemos. ¿Cuántos formatos tenéis? 4 o 5 formatos, desde los 50 gramos, que son los más pequeños, hasta los 500 gramos, que son los más grandes. Con esos productos y esos formatos estamos haciendo unas 50, 60 referencias con nuestra propia marca y con marcas de distribuidor. Porque la patata frita sigue siendo el aperitivo por excelencia, ¿no? Es el aperitivo por excelencia. Es increíble la de empresas fabricantes que hay y el consumo que hay.
Benito, aquí se almacena el producto esperando a ser repartido, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, aquí ya es el almacén de producto terminado. Como veréis, pues tampoco vemos mucho producto terminado porque nosotros prácticamente todo lo que fabricamos se sirve. Entonces, hoy nos hacen un pedido, mañana, prácticamente o pasado mañana, el cliente ya tiene el producto en sus instalaciones. ¿Cuántos años lleváis fabricando patatas fritas, Benito? Pues va a ser ahora 25 años. Al ser un pueblo que hay mucho cultivo de patata, pues fue un poco de casualidad, ¿no? De estar pues en una reunión y decir, oye, pues podíamos hacer aquí unas patatas fritas. ¿Vosotros producíais patatas? No, exactamente nosotros no, pero familiares nuestros. Fue una manera de darle valor al producto, ¿no? Valor añadido. Exactamente, sí. Bueno, en pueblos así pequeños y tal, siempre hay que tener alguna idea para poder salir, digamos, adelante. Entonces, bueno, pues se pensó en hacer una patata frita y en este caso no había nada en aceite de oliva. Entonces, pues la verdad que fue un acierto. Claro. Y fue como una todo lo que novedad. hacéis aquí en Soria, yo creo que si hacéis algo siempre lo hacéis bien. Por lo menos se procura hacerlo bien. Luego, aun haciendo las cosas bien, muchas veces salen regular. Pero no habéis dejado de crecer y de hecho estas instalaciones han experimentado una ampliación hace muy poquito. Sí, hace como unos 4 años estuvimos ya pensando en ampliar, porque antes trabajábamos con distribuidor, luego empezamos a trabajar con grandes superficies y entonces, pues bueno, se nos quedó pequeño. Llevamos 3 años en estas instalaciones, entonces pues pensamos que todo el trabajo, el esfuerzo que ha requerido, pues el producto le va a llegar en mejores condiciones al consumidor. Soy Carlos Moro, hijo, nieto, bisnieto y de una larga saga de agricultores, viticultores, bodegueros, especialmente de aquí, de la zona de la Ribera del Duero, de Valbuena de Duero, y también por parte de madre, la zona del Valle Esgueva. En el año 88 fundé mi nueva empresa y bodega, que tomó el nombre de Bodega Matarromera, y que fue el origen de la creación de unas cuantas empresas más y de unas cuantas bodegas más. También investigación, otras empresas como la dedicada a Esdor, a cosméticos de alta gama, funcionales. También Almazar, hemos recuperado el cultivo del olivo en Valladolid, en Castilla y León. Por supuesto, contamos con la destilería, la única destilería de la Ribera del Duero, y un restaurante, el restaurante La Espadaña, así como pues, un hotel rural. Por supuesto, en un contexto de llevar todo esto al mundo, pero a su vez con el medio ambiente como responsabilidad social corporativa, igual que el cuidado de nuestro personal, de nuestro equipo humano, de la formación del mismo, de la creación de valor para la gente, para las personas, en su bagaje humano, en su bagaje personal y por supuesto con la vertiente siempre, digamos, cultural. Estamos en Emina y Emina el eslogan es vino, arte y cultura. Esto no es una cuestión mía o una cuestión de principios, una cuestión de contarlo, una cuestión de vivirlo y de tener una autenticidad en la realización. Pues los orígenes son muy bonitos. Yo recuerdo cuando era niño, desde niño, pues acompañar permanentemente a mi padre, pero desde la edad más tierna, primero detrás de él en la bicicleta, luego en la moto, en una Osa 125 preciosa, luego ya en el coche, y vivir cada momento de lo que es el campo, de lo que es la agricultura. Y además, teníamos la parte de bodega que se encargaba más mi tío Jesús, y yo también le acompañaba en la época de vendimia a la bodega, porque era muy bonito, y era divertido, y era atrayente, y era colorido, y era un momento de eclosión de la naturaleza y de las personas. Era un momento de la relación entre los chicos y las chicas que se conocían, que juntaban los lagarejos que se hacían, los sacaterreros, los cortadores. Era una gozada. Todo eso lo he vivido auténticamente. Y nos ha servido después para, sobre todo, crear ese amor a la elaboración, a la cultura y demás, y llevarla a través de la tecnología, a través del conocimiento, a través de los estudios, al estadio en el que hoy entiendo que deben de estar. Aquello es muy bonito, está muy bien,
pero es el pasado, ¿eh? Y el pasado hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que tenerlo para crear y proyectar el futuro, que el futuro es ir a hacer vinos de la máxima calidad y hacer vinos competitivos a nivel internacional. Crear actividad, crear valor para asentar población, pero asentar población en el concepto moderno. No pensemos que podemos asentar población con tipos de empleo, con trabajos, con remuneraciones del pasado. Tiene que ser con tipos de empleo, con remuneraciones del presente y de una forma también holística. Yo creo que esa palabra que me gusta mucho, de una forma completa. La persona no es solo trabajo o no es solo empresa, es mucho más. Por tanto, las personas necesitamos todo un entorno social, todas unas condiciones, digamos, adaptadas al mundo moderno, al mundo actual. Y ese es mi concepto de lo que tendría que ser y de lo que intentamos que sea de alguna manera, ¿no? Este centro de aquí, de Mina, en Balbuena de Duero, bueno, pues es un foco, por ejemplo, de investigación, en el que se han elaborado desde aquí 13 patentes mundiales. Aquí se han sacado productos novedosos, aquí se hace diseño, aquí se hace comunicación. Eso es un poquito el concepto en esa pues, Micronesia que somos, que he llevado a más veces, a más gente y a más lugares y a más personas. Se podría decir que hoy está de moda ser sostenible o que por fin empezamos a darnos cuenta de las graves consecuencias ambientales y económicas que tiene no cuidar nuestro planeta. Sí, económicas también, porque las altas temperaturas y los ciclos de sequía afectarán al desarrollo de muchos cultivos. Adaptarse a ello y frenar sus efectos se presenta ahora como irremediable, pero Bodegas Familiares Matarromera, en este caso como en muchos otros, también ha sabido ir por delante. Está viéndose claro que hay un cambio climático y con unas temperaturas inusuales, unos calores inusuales. Y eso puede perjudicar muchísimo en determinados aspectos de la economía. Entonces hay que convertir ese proceso de cambio y de adaptación al cambio en algo positivo y además si puede ser rentable y a mayores, y a mejor, ¿no? El primer proyecto de cambio climático, cuando todavía pues, no había este movimiento tan importante como hay ahora, pues fue el proyecto Zenit Demeter, un proyecto europeo de 28 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, variedades como el verdejo, variedades como el tempranillo, ver cómo se van a adaptar con el incremento de la temperatura del planeta, con menor recurso hídrico y por lo tanto ver cómo se comportan esos viñedos. Sí, eso fue una de las cosas que cambió los parámetros importantes de cultivo, ¿no? Aquí tradicionalmente el viñedo era únicamente viñedo de secano, a veces viñedo en vaso y otras formas no se contemplaban como de máxima calidad. El proyecto Zenit Demeter nos dio los parámetros para seguir haciendo los grandísimos vinos de Matarromera en reservas, en grandes reservas, o de los vinos blancos o fermentados en barrica, ¿no? Aquello fue determinante. La idea es un poco también disminuir el consumo y la producción de dióxido de carbono, ¿no? De hecho, además, estamos en varios de los proyectos disminuyendo pues, hasta un 30%, es el compromiso de disminución de huella de carbono en cada uno de los proyectos. Desde que calculamos, por primera vez en España, el primer producto que se calculó la huella de carbono fue el Emina Blanco Verdejo. Cuando yo fundo Matarromera y creo el primer proyecto, se hacen cosas que eran increíbles en aquel momento, ¿no? Como por ejemplo la recogida de aguas pluviales, no teníamos ósmosis en aquel momento y se recogía agua de lluvia para lavar, que es muy determinante en la calidad también de los vinos, ¿no? O por ejemplo con la construcción enterrada para evitar todo el tipo de consumo de energía. En definitiva es cuidado de la naturaleza. Aquellos, mis antepasados, mi padre, mi abuelo, cuidaban la naturaleza. Había un ciclo productivo, había un ciclo económico en el que no se entorpecía. Bueno, esto tenemos que mantenerlo en el momento actual, llevado al desarrollo de la economía y al desarrollo industrial, ¿no? Es muy interesante sobre todo cómo a través de un coproducto, residuo, ¿no? Que puede ser lo que es el ollejo de la uva, que ya no tendría mayor utilidad más que para llevarlo pues, a una horujera a destruir, bueno, pues conseguimos sacar unos principios activos que verdaderamente se están utilizando en el mundo de la cosmética, que se están utilizando en el mundo también de la alimentación e incluso se pueden reutilizar también en la parte de la viticultura para no utilizar pesticidas de síntesis química, ¿no? Y cómo esos compuestos, bueno, pues dan un valor a lo que antes no lo tenían.
hace falta aplicar mucho conocimiento. De hecho, además estamos en un proyecto también de eficiencia energética, ¿no? De recuperación del calor de los diferentes procesos para que no tengamos que gastar más energía para volver a calentar ese agua, ¿no? Está hablando un poco en primicia del gran proyecto de la nueva Matarromera o de la Matarromera renovada, ¿no? Llevamos casi 2 años trabajando, una bodega preparada para acometer en los próximos 20 o 30 años, y una de las facetas, que tiene muchas, es este sistema de energía, que no desvelo mucho más, en el que hay un aprovechamiento total tanto del calor como del frío. No solo son unas medidas de ámbito general que hay que dejar en manos siempre de los políticos, los gobiernos, no. Nosotros hemos tomado las medidas en una responsabilidad social y una responsabilidad empresarial desde nuestras empresas y de nuestra agricultura, y una responsabilidad también individual. Pues estamos en el Picón de Zurita, está en el extremo final de la Ribera de Duero, concretamente en el pueblo de Olivares de Duero. Y dentro del área de Zurita estamos en el Picón, justamente al lado ya del río, y este viñedo, pues con esos casi 100 años, pues representa estas pocas viñas, un viñedo súper singular, súper especial, en el que pues hemos querido sacar el potencial de calidad específica de esta zona, de esta tierra, que como es, pues justo la parte de Ribera de Duero más baja, justo una zona que tiene una parte superficial arenosa, pero una parte profunda, como a metro y pico, arcillosa, ¿no? Con lo cual tiene consistencia, tiene fuerza, puede aguantar esos momentos de sequía que se dan en el verano. Y con esa capacidad radicular que tiene, un marco pues muy cortito, extraer lo mejor para conseguir pues algunas uvas que son de un sabor, todavía queda aquí algún sabor sumamente exquisito, ¿no? Se va conociendo a lo largo del tiempo, se sabe dónde iban a cogerse las mejores uvas, se sabe dónde salían los mejores vinos, ¿no? Y este del Picón de Zurita pues es algo especial. De hecho lo hemos elaborado aparte, es un vino de autor, vino personal y un vino de finca. Evidentemente en mi personalidad va el trabajo en equipo, y por supuesto que está todo nuestro equipo enológico y de campo detrás de ello, ¿no? Pero sí es cierto que responde pues un poco a mi historia, a mi trayectoria de todos los años, y también al conocimiento que hemos ido intentando pues acumular a lo largo de este tiempo.